Con mis manos hacia el cielo, mi mente y corazón hoy clama. Amén. Dice así, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Ese pasaje se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Es un, es uno de muchos versículos de la palabra de Dios que nos insiste, que nos anima, que nos ordena para los que lo tomamos como una orden que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Este pasaje en específico no lo dice, pero hay muchos y lo vamos a leer a continuación. Cuando el Señor, en la palabra de Dios dice, buscarlo con todo nuestro corazón. Nosotros estamos llamados a buscar de Dios. ¿Y por qué estamos llamados a buscar de Dios? Para poder conocerlo a Él, para poder conocer su palabra, para poder conocer su voz, su corazón, lo que Él quiere para nuestras vidas, sus órdenes, sus instrucciones hacia nuestras vidas. ¿Verdad que muchas veces nos hemos encontrado en nuestras vidas con falta de dirección, falta de dónde, cuál va a ser mi siguiente paso? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? El mundo está lleno de personas viviendo de esa manera, que no saben qué paso tomar, el próximo paso tomar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos su palabra que nos instruye, que nos da esa instrucción, que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos sabido que es el manual de la vida. Y eso es para todos nosotros. Eso no fue solamente para los cristianos. Eso fue, su palabra fue dejado escrita en papel para todos los que lo buscan a Él, para todos los que anhelan ser dirigidos, guiados, ¿verdad? Hacia un propósito, el propósito que el Señor ha dejado en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un propósito especial. Es cierto que todos tenemos un propósito común, pero también individualmente tenemos un propósito especial por la razón que el Señor nos creó, ¿verdad? Y eso es algo hermoso, pero ¿cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a llegar a entender eso? Leyendo su palabra, buscándolo, buscándolo con todo nuestro corazón, buscándolo en las mañanas, ¿verdad? Yo he hablado mucho de que nuestros primeros minutos sea buscar al Señor. ¿Cómo vamos a iniciar nuestro día? ¿Cómo vamos a hacerlo de una forma correcta sin antes nosotros hablar con Él y decir, Señor, yo quiero que tú dirijas mis pasos, yo quiero que tú me des las palabras en mi boca para hablar y me dirijas hacia qué persona tú quieres que yo hable en este día? Eso es de todos los días, ¿verdad? Y eso es algo que desde pequeño nosotros llegamos a conocer esa, desde la escuela dominical, a todos los que fueron a la escuela dominical desde pequeños, ¿verdad? Los que crecieron en la iglesia. Eso fue un tema muy común de buscar al Señor. Y uno quizá ahorita ya de adulto, de más viejito, ¿verdad? En el Evangelio uno dice, es que eso yo ya lo sé, yo por eso voy a la iglesia los domingos, yo por eso voy a la iglesia un día entre la semana, yo por eso yo voy a los grupos en las casas para buscar de Dios, ¿ok? Eso está bien hacerlo en grupo, pero ¿qué pasa cuando estamos solos en nuestros hogares, en nuestras casas? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un tiempo libre, cuando regresamos de nuestros trabajos, cuando regresamos de nuestros quehaceres? ¿Cómo pasamos nuestro tiempo? Estábamos hablando con un grupo de gente de que a veces nuestro cuerpo ya está acostumbrado a hacer cosas que quizá no nos beneficia, hacer cosas que nos distraen, hacer cosas que nos hace perder el tiempo. El simple hecho de mirar tele, el simple hecho de estar enfrente de una pantalla, sea un celular, sea un tablet, sea la televisión, ¿verdad? Ya nuestro cuerpo está acostumbrado de llegar de nuestros trabajos y sentarnos en el sillón y agarrar el control y encender la tele. Y pasamos horas y horas y horas haciendo eso, ¿verdad? Yo sé que hay personas que sufren mucho con las redes sociales. Eso ya se ha vuelto una adicción.
Ustedes saben que eso ya oficialmente se ha vuelto una adicción, el de estar en las redes sociales, que nomás despertarnos, ¡fum! Sin pensarlo, y como diría el chavo, ¿verdad? Sin querer, queriendo, nuestras manos van directamente hacia nuestros celulares, apagamos la alarma y después de una vez entramos a las redes sociales o cualquier otra cosa, ¿verdad? Sabemos que nuestros celulares es algo que nos puede llegar a beneficiar en tantas áreas, pero también nos ha venido a distraer demasiado a la gente, a los hijos de Dios, ha venido a distraer mucho a los hijos de Dios. Y obviamente a todas las otras personas, ¿verdad? Toda la humanidad, esto ha llegado a distraernos, pero también puede ser una arma de bendición para nuestras vidas. ¿Verdad? Yo hablo mucho de lo que es la aplicación de la Biblia a nuestros celulares. Eso es algo hermoso, eso es algo que le doy gracias a Dios que todavía es una aplicación que no hay que pagar por ella, pero lleva tantos mensajes, aparte de la palabra de Dios que lo tiene, ¿verdad? En tantas versiones para que uno lo pueda entender a profundidad. Tiene tantas predicaciones devocionales que tienen ahí en la aplicación. Hasta nos hacen el favor, si nosotros los seteamos bien, ¿verdad? A que nos mande un versículo cada mañana, cada día, que nos mande un versículo. Hasta eso nos hace el favor esta aplicación de la Biblia para recordarnos, ok, busca de Dios, lee su palabra, conoce su voz, conoce sus palabras, conoce sus instrucciones para tu vida, ¿verdad? Tantas formas que nosotros podemos agarrarnos de esto. Y su palabra nos dice en Jeremías 29, 13 al 14, que nos dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ustedes saben que quizá nosotros cuando fuimos niños, para no atacar a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando no, pongámonos nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos niños y nuestras mamás o nuestros papás nos mandaba a buscar algo, y nosotros por ser niños o por no tener interés en encontrar esa cosa, íbamos a buscar y está ahí, busca ahí abajo, abre la gaveta, abre la puerta y vas a ver que ahí va a estar. Y nosotros buscamos, pero no con nuestro corazón. Lo buscamos como ya desesperados, ya impacientes. Yo no lo encuentro, no está ahí. ¿Y qué es lo que nos decían nuestros padres? Ahí está, búscalo bien, abrí eso, y nos dicen, ¿verdad? Nos dan tantas instrucciones, lo repite tantas veces, busca, ahí está. Y hasta que la tercera, cuarta vez cuando nosotros decimos, no está ahí, y nosotros estamos casi convencidos que no está ahí el objeto. ¿Y qué pasa? Se levanta papá, se levanta mamá, va hacia exactamente donde ellos nos dijeron que estaba el objeto, y ahí está, pero no lo encontrábamos nosotros de niños porque no lo buscábamos con todo nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un billete de $100? Cuando nosotros tenemos una joya, cuando nosotros tenemos un diamante, cuando nosotros tenemos algo de gran valor, algo que sabemos el valor de ese objeto y se nos pierde. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Lo buscamos así de forma no diligentemente? No. Nosotros sacamos todo lo que está ahí, ponemos todo en la casa patas para arriba, ¿verdad? Como se dice, buscando, haciendo un desorden, pero buscando con todo nuestro corazón, porque sabemos el valor de ese objeto. Sabemos que, y hasta que nos empezamos a sudar, ¿verdad? Empezamos a sudar, nuestro corazón empieza a palpitar bien fuerte y bien rápido, porque sabemos el valor de esa cosa que hemos perdido y no lo encontramos y no paramos hasta encontrar ese objeto. Eso es buscar con todo nuestro corazón, buscar con todo el alma, buscar con toda mi atención. Yo voy a poner todo a un lado porque quiero buscar esto y yo sé que lo voy a encontrar porque lo voy a encontrar. ¿Verdad? Hasta uno se desafía, ¿verdad? Uno dice, no voy a, aunque no duerma hoy en la noche, aunque yo no coma, aunque no descanse, yo no voy a parar de buscar esto hasta encontrarlo. Eso es buscar con todo nuestro corazón y eso es lo que nos manda el Señor. Dice otra vez, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, dice el versículo 14.
me dejaré ser hallado, me dejaré encontrar por ustedes porque yo estoy viendo que me están buscando con todo su corazón. Yo entiendo que en nuestras vidas tenemos muchas temporadas altas y bajas en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra relación con el Señor. Hay momentos que estamos con ese fuego, con esa pasión, queriendo agradar al Señor, queriendo buscar su rostro. Sacrificamos tanto en esa temporada alta, ¿verdad? Pero también pasa momentos donde nos acostumbramos, ¿verdad? Eso, lo peligrosísimo que es acostumbrarnos a lo bueno. Cuando nosotros nos acostumbramos a lo bueno, nosotros empezamos a acomodarnos, nos empezamos a acomodar. Y después, ¿qué pasa cuando nos acomodamos? Descuidamos de muchas cosas que eran muy importantes en nuestras vidas, porque como ya está ahí, se nos olvidó que lo tenemos porque lo buscábamos. Se nos olvida que, lo, que teníamos esa cosa tan precioso, pero era porque nosotros hacíamos un esfuerzo para obtenerlo. Y pensábamos que, bueno, ya hice el esfuerzo, ya lo tengo y aquí lo tengo y jamás se va a ir. No, recordémonos del el daño de descuidar cosas, de descuidar, y obviamente en este tema, ¿verdad? Descuidar nuestra relación con Dios, descuidar el tiempo de búsqueda al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros abandonamos el lugar de la oración, descuidamos eso, ¿verdad? Y nos vamos acomodando, vamos descuidándonos y después ni cuenta nos damos de lo tan lejos que estamos. Y eso es que yo estoy hablándole a las personas que van a la iglesia todas las semanas. 2, 3 veces a la semana van a la iglesia, pero ni cuenta nos damos que estamos alejándonos más y más de Dios. Es como cuando vamos a la playa, ¿verdad? Y esto yo lo doy un ejemplo porque yo no sé nadar, entonces yo tengo que estar muy consciente de qué tan profundo me estoy metiendo al agua, porque yo sé que va a llegar un momento donde yo voy a estar en gran peligro, ¿verdad? Pero cuando estamos en la playa, estamos ahí en la orilla, siempre nuestros pies están ahí adentro, quizás estamos al nivel de la rodilla, el agua está al nivel de nuestras rodillas, ¿verdad? Y estamos ahí, quizás estamos platicando con alguien más o solo estamos viendo esa vista hermosa, ¿verdad? Y viene una ola, ¡fum! Y nosotros ni cuenta nos damos que por lo menos, con que sea un poquitito, pero nos metimos un poco más. Y viene otra ola y ¡fum! Ni nos damos cuenta, pero nos metimos un poquito más, aún más. Y viene la ola número 20, ¿verdad? Y después nos damos cuenta que el agua está ya hasta nuestros hombros. Y nosotros decimos, pero ¿cómo yo ni caminé, yo ni puse un pie delante del otro? ¿Cómo fue que pasó eso? Eso es cuando descuidamos. Descuidamos. Pensábamos que estábamos bien, pensábamos que estábamos a salvos, que el agua no nos iba a llegar hasta tan lejos, ¿verdad? Pero nos descuidamos y ya estamos a lo profundo de nuestro problema. Estamos a lo profundo de ese alejamiento del Señor y eso es aún yendo a la iglesia, aún escuchando palabra de Dios, pero cuando escuchamos esa palabra que se nos entra por un oído y se sale por otro, ¿verdad? Porque ya estamos acostumbrados a tener la palabra, ya estamos acostumbrados y ¿qué pasa? Descuidamos. Entonces, por eso dice, busca, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y otro pasaje que es hermosísimo, que yo les contaba a los hermanos, que era un pasaje que de pequeña a mí me entró un gran terror, un gran temor hacia mí. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras se deja encontrar. Y eso cuando lo escuché, yo me recuerdo siempre, yo no sé cuántos años yo tenía, pero yo era una niña en ese entonces. A mí me entró un gran terror porque yo entendí que iba a haber un momento donde ya el Señor no iba a poder ser hallado, no iba a poder ser encontrado. Y como yo antes siempre escuchaba, ¿verdad? El Señor siempre va a estar contigo, el Señor nunca te va a abandonar, el Señor nunca se va a alejar de ti. Eso como de niño, ¿verdad? Uno de niño que a veces pone atención en en las predicaciones, uno se llena de eso, ¿verdad? De esa confianza, de esa seguridad.
Pero cuando me dieron esta palabra y dice, busquen al Señor mientras se deja encontrar, mientras Él puede ser hallado. Yo digo, entonces va a haber un tiempo que no va a poder ser hallado. Entonces me entró como esa paranoia, ¿verdad? Esa preocupación de que el Señor va a haber un momento donde no va a estar y no es así. ¿Verdad? Pero vamos a continuar, vamos a explicar eso más adelante, pero vamos a continuar este pasaje. Llámenlo mientras esté cerca, pero mientras esté cercano, dice esta versión, ¿verdad? Entonces me entraba ese terror, yo decía, va a haber un momento donde el Señor no va a estar cerca, va a haber un momento donde el Señor va a estar lejos de nosotros, entonces tenemos que aprovechar. Y no era así, ¿verdad? Esta palabra no significa que el Señor ya no va a ser omnipresente, que el Señor ya no va a ser un Dios soberano, que el Señor ya no va a ser omnipotente, ¿verdad? Que no va a poder estar con nosotros. Eso no significa eso. Eso significa que va a haber un tiempo de lo tanto que hemos rechazado una relación con el Señor, de lo tanto que hemos rechazado compañerismo con nuestro Dios, de lo tanto que hemos rechazado el tiempo de oración, el tiempo de comunicación con nuestro Dios, que Él va a decir, me voy a tapar los oídos, voy a taparme los ojos. No voy a estar, aunque Él va a estar, ¿verdad? Pero ya no voy a escuchar tu clamor, ya no voy a escuchar tu desesperación. Porque qué feo, ¿verdad? Que nosotros rechacemos tanto, pero esperamos que Él esté cerca cuando nosotros lo necesitamos. Esperamos que Él nos auxilie en nuestros momentos de desesperación, aunque nosotros hemos rechazado un compañerismo con Él, ¿verdad? Pero va a llegar ese momento. Entonces ya de adulta, ¿verdad? Ya creciendo, ya pasando los años, teniendo más claridad en esta palabra, yo entendí, no, tú no tienes que tener temor. Si estás haciendo lo correcto, si hoy, el 5 de septiembre, estás buscando de Dios, estamos en el buen camino, estamos yendo muy bien. Tu busca del Señor, que está bueno que me entró ese terror, pero tampoco paniquearme, ¿verdad? Si yo estoy haciendo lo correcto, que yo conozco cuáles los caminos del Señor, cuáles son sus caminos, si yo estoy caminando, aunque falle, aunque que durante el día quizá me porte mal, aunque durante el día somos humanos, pero que nos levantemos, reaccionemos, ¿verdad? Reaccionemos y pidamos perdón y nos apartemos de eso, de decir, Señor, perdóname porque yo fallé en esta área, perdóname, Señor, porque no ayudé a esta persona que yo sabía que yo podía ayudarle. Señor, perdóname porque en vez de, y usted puede poner sus ejemplos, ¿verdad? Personales, en vez de leer tu palabra, en vez de abrir tu palabra, yo me dediqué quizá 5 horas enfrente de la televisión, 5 horas enfrente de mi celular haciendo cosas que no me benefician para nada, que solo me están robando el tiempo. Perdóname, Señor, porque yo no logré administrar bien mi tiempo, ¿verdad? Escuché más a otra cosa, a otra persona que tus consejos que están en tu palabra, ¿verdad? Que están en la Biblia. Perdóname, Señor. Y uno se levanta, uno reacciona y uno empieza a hacer las cosas de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, en Isaías, y les voy a explicar lo que les dije, ¿verdad? Que no, esto no significa que el Señor ya no va a ser un Dios soberano, que ya no va a ser omnipresente. En Isaías 59, 1 al 2, dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. O sea, Él siempre va a tener su grandeza, Él siempre va a tener esa gloria que Él tiene, Él siempre va a ser el Dios que conocemos hasta el día de hoy. Dice, son las iniquidades. ¿Qué son las iniquidades? Nuestros caminos torcidos. Decir, yo voy a ser cristiano a mi manera, yo voy a caminar el camino de Dios a mi forma. Los tiempos cambiaron, hay que adaptarse a los tiempos. No, no, no. La palabra de Dios es clara. Las órdenes del Señor es clara, está claramente en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que no agrada al Señor sigue no agradando al Señor hasta el día de hoy. No cambiemos, no tratemos de adaptarnos a este mundo. No, eso son nuestras iniquidades, nuestros caminos torcidos, nosotros tratando de hacerlo a nuestra manera. Eso
jamás va a poder agradar al Señor. Dices, son las iniquidades de ustedes las que los separarán de su Dios. O sea, no es que el Señor, ni siquiera que el Señor se va a alejar, sino que va a haber algo que nosotros pusimos entre nosotros y Dios, que ya el Señor ya no va a poder estar ahí. Ya el Señor no es que no va a poder, sino que va a decidir ya no, ¿verdad? Y que sigue diciendo, son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. A veces nosotros decimos, no, es que yo ya no estoy pecando, yo ya no estoy, ¿qué es lo que hacíamos antes, verdad? Yo ya no estoy fumando, yo ya no estoy haciendo drogas, yo ya no estoy tomando, yo ya no estoy bebiendo. Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice, cuando ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, eso nos cuenta como pecado. Y yo creo que ahí nos vamos todos, porque más de una vez durante nuestro día cometemos ese pecado, donde sabemos hacer lo correcto, lo bueno y no lo hacemos. Y a veces nosotros para no meternos en más problemas con la gente, ¿verdad? Decimos, no, yo mejor voy a voltear mi mirada, voy a actuar como que si yo no vi esto, y voy a actuar como que si yo no vi esta necesidad, voy a actuar como que si, y uno se hace el desentendido, ¿verdad? De la situación que está alrededor de nosotros. Pero la palabra de Dios dice, saben hacer lo bueno y no lo hacen, eso les cuenta como pecado. ¿Y qué dice aquí? Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. En los momentos más desesperantes de nuestras vidas, va a llegar un momento donde el Señor ya no nos va a escuchar, donde Él va a ocultar su rostro, bueno, que son nuestros pecados que va a ocultar su rostro para ya no escucharnos. Pero eso, ¿por qué pasa eso? Porque no buscamos continuamente al Señor, no buscamos continuamente su rostro. Esperamos hasta el último momento, esperamos hasta que nuestro problema que empezó chiquitito ya se volvió algo súper grande y ya hasta ese momento decimos, Señor, auxílianos, Señor, ayúdanos, Señor, por favor, guíame. ¿Por qué no lo buscábamos antes? ¿Verdad? ¿Por qué no lo buscamos temprano en la situación? Decimos, no, eso se va a resolver solo, eso se va a terminar, eso no me va a afectar, ¿verdad? Eso, incluso los más humildes, entre comillas, dice, ¿verdad? No quiero molestar al Señor con este problemita tan pequeño, eso está bien, no. Busquemos al Señor temprano en la situación, no dejemos que el tiempo pase, no dejemos que el tiempo pase y que el problema sin darnos cuenta se vuelve más y más grande. No, busquémoslo antes, ¿verdad? Busquémoslo temprano en la mañana. Yo sé que buscar al Señor se puede en cualquier hora del día, pero busquémoslo temprano en la mañana. Antes de que de nuestras bocas salga una mala expresión, antes que de nuestra boca salga maldición, ¿verdad? Un mal decir, ¿verdad? Decir algo malo. Antes de eso decir, Señor, yo te necesito hoy en este día. Señor, hoy me toca un día fuerte. Señor, hoy me toca un día de mucho trabajo. Ayúdame, mi Dios. Quita de mí toda ansiedad, quita de mí todo estrés. Dame tu paz, mi Dios. Dame tu paz, dame tu gozo, dame tu fortaleza. ¿Verdad? Hablemos antes, hablemos lo más temprano que podamos con el Señor y eso va a transformar completamente nuestra actitud, que significa que va a cambiar completamente nuestro día. Y no nos cansemos, no nos acostumbremos a lo bueno, ¿verdad? No esperemos hasta que nos venga el día malo para buscarlo otra vez. No nos acomodemos, no descuidemos eso. Sigamos, aunque nos esté yendo bien, aunque ya haya pasado, digamos, 3 meses de que no hemos tenido ni un mal día, sigamos el siguiente mes buscándolo con todo nuestro corazón, el siguiente día con todo nuestro corazón, como que si estuviéramos en desesperación. Busquémoslo, no nos cansemos de buscarlo. Amén. Entonces, esto es lo importantísimo. Y vamos a ir a Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice,
acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nos toca a nosotros, que en realidad este pasaje lo pinta como que si nosotros tenemos que dar el primer paso, pero en realidad el Señor es el primero el que se ofrece. El Señor es el primero que dice, yo estoy aquí, estoy a la puerta, estoy tocando tu puerta, estoy tocando la puerta de tu corazón, yo te estoy esperando, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido, verdad? Que el Señor nos dice, yo te estoy esperando, yo estoy aquí, yo te he ofrecido todo esto, yo te he ofrecido mi paz, yo te he ofrecido mi gozo, yo te he ofrecido mi fortaleza, yo estoy aquí, ¿verdad? Y este pasaje dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, los de que hoy sí, mañana no, los de que yo no sé si comprometerme o no comprometerme, yo no sé si amar o no amar, yo no sé si estar o no estar, los indecisos. Purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cuando buscamos al Señor, estamos diciendo, Señor, la manera que yo estaba viviendo, incluso si hemos crecido en el Evangelio, muchas veces lo hacemos de la forma incorrecta, lo hacemos de la forma religiosa y no es así. El Señor anhela nuestro corazón, el Señor anhela tiempo con nosotros. No solo anhela que nosotros marquemos tarjeta el domingo, marquemos tarjeta en las reuniones en las casas, marquemos tarjeta en otros servicios durante la semana. No, no, Él no quiere religiosidad. Él no quiere que nosotros nos deleitemos, que la otra gente piense que estamos nosotros de los más santos. No, él anhela nuestro corazón, él anhela nuestro tiempo, él anhela nuestros primeros minutos, nuestras primeras horas del día. Eso es lo que él anhela, ¿verdad? Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Sometámonos al Señor, busquémoslo a Él. Digámoslo, Señor, yo vengo con mi corazón humillado, sabiendo que yo necesito de ti, aunque me esté yendo bien en mi trabajo, aunque me esté yendo bien en mi salud, aunque mi familia sea la familia más unida, pero yo te necesito a ti. Yo te anhelo y te necesito a ti todos los días de mi vida. Mis hermanos, que cuando nosotros estemos listos para enfrentar nuestro día, que no estemos contentos, que no estemos conformes, que no estemos satisfechos o tranquilos de iniciar nuestro día sin que Dios esté a nuestro lado, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que el Señor está a nuestro lado, que Él va a estar caminando con nosotros o viceversa, ¿verdad? Cualquier forma que usted lo pueda entender, pero que nosotros estemos con Él y que Él esté con nosotros. ¿Verdad? Que no nos apartemos de él. Nosotros decimos, yo quiero tener una relación, yo quiero vivir en la presencia del Señor, yo quiero conocerlo a profundidad, ¿verdad? Y antes lo que dije, ¿verdad? Yo quiero vivir en su presencia. Yo me recuerdo que en la historia de Jonás, cuando el Señor le dio la orden para ir a Nínive, y dice en la palabra de Dios que él se levantó y no fue obediente, sino que huyó de donde él estaba, pero también dice la palabra de Dios, huyó de su presencia, huyó de la presencia de Jehová. Cuando nosotros somos desobedientes, que eso nos pasa a todos, nadie es exento a eso. De una manera u otra llega el día donde somos desobedientes al Señor. Cuando somos desobedientes, estamos huyendo de la presencia del Señor y pensamos que estamos ungidos, pensamos que como en la alabanza sentimos una unción, una presencia fresca, una presencia hermosa, pensamos que estamos bien con el Señor. Pero desobedientes, pero no siendo obedientes a su palabra, no siguiendo sus mandamientos, no. Cuando somos desobedientes, estamos huyendo de su presencia.
¿verdad? Entonces nosotros tenemos que asegurarnos, Señor, ¿estás tú conmigo? ¿Estás tú a mi lado? ¿Estoy yo a tu lado, Señor? Yo estoy caminando contigo, yo estoy siendo una persona fiel. Yo sé que a veces me entran esos momentos de error, de equivocación, pero ayúdame, dirige mis pasos, dirígeme, Señor. ¿Verdad? Siempre tener eso en nuestra mente, Señor, yo necesito que tú estés a mi lado. Y no estoy diciendo que él se conforme a a mi caminar, no, sino que si Él está conmigo, significa que yo estoy bien. Si el Señor está junto a mí, es porque yo estoy con Él, ¿verdad? Así como dijo ese pasaje, ¿verdad? Acérquense al Señor y el Señor se acercará a ustedes. Asegurémonos de eso todo el día, todos los días, ¿verdad? No solamente una vez a la semana, dos veces a la semana, cuando nos entra la desesperación, cuando nos entra la impaciencia, ¿verdad? No, todos los días, todo el día. Recuerden que el Señor dice que cuando nosotros cargamos su yugo es fácil, su carga es fácil y ligera, porque estamos con Él, porque Él está con nosotros, Él está a la par de nosotros. Acordémonos de eso, ¿verdad? Cuando nuestras acciones revelan que estamos verdaderamente, genuinamente, de todo corazón buscando a Dios, es ahí donde Él promete que vamos a encontrarlo a Él. Es ahí donde el Señor nos promete y ustedes saben que cuando el Señor promete algo, no le queda más nada que cumplirlo, ¿verdad? El Señor es un Dios que jamás puede mentir, jamás puede fallar. Pero cuando Él está viendo que realmente con todo nuestro corazón, ¿qué significa con todo nuestro corazón? Eso significa que tiene que traer dolor, tiene que traer sacrificio. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Es cierto. Si no nos duele, si no nos cuesta, no lo estamos haciendo bien. Si estamos buscando al Señor, pero estamos de lo más tranquilo, no lo estamos haciendo bien, de la forma correcta. El amor siempre lleva dolor. Recordémonos de la cruz del Calvario. ¿Ustedes creen que eso fue algo fácil? ¿Ustedes creen que eso fue algo que nuestro Señor Jesús no sintió? Él lo sintió, él lloró, él sangraba, ¿verdad? Él clamaba a su Padre. Eso dolió, pero es por eso que nosotros ahora podemos sentir este inmenso amor que sentimos el día de hoy, porque hubo dolor. Cuando una madre da a luz, ¿usted cree que eso es algo fácil? Eso no es fácil, aunque sea una experiencia única, ¿verdad? Como tenemos una hermana en nuestra iglesia que tuvo una experiencia única, pero aún así me dice, aún así dolió, ¿verdad? Porque lleva el amor, ella se sacrifica, ¿verdad? Entonces, si a nosotros no nos cuesta, si a nosotros no nos duele, significa que no lo estamos haciendo bien. Tenemos que sacrificar, ese sacrificio lleva un dolor. Hay gente que no quiere negociar con sus horas de dormir. Hay gente que no quiere negociar con su día libre. Dice, no, 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 este es mi día libre. Yo trabajo los 6 días de la semana. Este día libre nadie me lo toca. No, lleva un sacrificio. Aunque me duela, aunque humanamente usted tenga razón, hermano, pero lleva un sacrificio en nosotros buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y el Señor promete que nosotros lo vamos a encontrar. En Mateo 7:7, ¿qué nos dice? Dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Cosas tan sencillas, no es un versículo largo para nada, es esto y esto va a pasar. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Con todo nuestro corazón. Y cuando nosotros buscamos al Señor, vamos a encontrar dirección. Asimismo, como David encontró dirección en Primera de Samuel capítulo 30, es una historia corta y hermosa. Es dentro de unos cuantos versículos, yo creo que son 10 versículos la historia completa. Pero dice el versículo 3,
Dice, cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Para los que les gusta ver mucha película, que yo soy una de esas personas, ¿verdad? Para los que les gusta ver mucho las películas, nos podemos imaginar esa escena. David y sus hombres regresando a su ciudad, regresando con ansias, con alegría, que van a ir a ver a su familia, que van a ir a ver a sus hijos, a sus esposas. Y cuando llegan, ¿qué encuentran? El lugar negro, con humo, todo destruido, todo quemado, no había ni una alma ahí. Todos habían sido llevados cautivos. Y esa desesperación que ellos sintieron, y si leemos el versículo 4 dice, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Era un dolor que yo solamente me puedo imaginar. Eso era un dolor que quizá muchos de ustedes, los que estén escuchando en este momento, ¿verdad? Quizá algunos de ustedes saben lo que es eso, lo que es sentir eso, ¿verdad? Llorar y gritar hasta ya no tener fuerzas para hacerlo. Había una gran desesperación, era un momento de urgencia. Y si yo les pregunto a los padres, incluso a las madres, ¿verdad? Que quizás estén escuchando en este momento, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su reacción? ¿Usted se quedaría quieto? ¿Usted se quedaría con la paz del Señor? Humanamente no. Humanamente uno quiere ir y atacar, uno quiere ver sangre, me dijo alguien, ¿verdad? Uno quiere ver sangre, uno quiere ir a vengarse, uno quiere ir al ataque. Pero algo tan hermoso que vemos y encontramos en el versículo 8 dice, David consultó al Señor. Ustedes saben el nivel de autocontrol que David tuvo que tener. David era un hombre de guerra. Él era un hombre de instinto. Me viene esto, voy a hacer esto. Me hicieron esto, me van a atacar, yo ataco 2 veces más fuerte. Era un hombre de guerra. Él ya estaba entrenado en eso, ¿verdad? Pero la fuerza que él tuvo que tener para controlarse, tomar unos pasos para atrás, respirar profundamente, no sé cuántas veces lo ha de haber hecho David para pensar y consultar al Señor. ¿Y qué fue lo que David le preguntó al Señor? Dice el versículo 8, ¿debo perseguir? ¿Los voy a alcanzar? ¿Verdad? David preguntando esto que quizá cuando uno lo lee por primera vez uno dice, pero claro, hay que ir a perseguir, claro, hay que ir a rescatar a las esposas, claro, hay que ir a rescatar a los hijos, a las hijas. Uno creería que eso es algo tan obvio, ¿cómo él va a preguntar algo así? Pero él se tranquilizó, él tomó unos pasos para atrás, él respiró profundamente y preguntó, ¿los persigo? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor, bendito el Señor, ¿qué fue lo que el Señor dice? Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. ¡Pum! Ya tuvo la luz verde del Señor al ataque. Pero ¿qué fue lo que hizo David primero? Consultar. Buscó al Señor, buscó el consejo. Y ustedes saben que en Proverbios para los que aman los proverbios como a mí me enseñaron a amarlo. Proverbios 11:14 dice, sin dirección la nación fracasa. La victoria se alcanza con muchos consejeros y bendito Dios que en este caso David fue al consejero máximo, ¿verdad? Y dijo, los persigo, los voy a alcanzar, vamos a ser victoriosos y el Señor le dice, persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Ya David, ya con su fuerza, ya con esa furia, no solamente con la furia y con el querer ir a atacar, ¿verdad? Aparte de todo eso y con la fuerza que él ya tenía dentro de él, también tenía la aprobación del Señor. También tenía la luz verde del Señor, tenía la cobertura del Señor, tenía la protección del Señor. Y eso con mucha más fuerza y con mucha más confianza él fue y hizo.
Y yo solo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado que si la historia hubiera sido diferente? Imaginémonos por un segundo, para de curiosidad, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado que si David hubiera hecho lo correcto y consultara al Señor y el Señor les hubiera dicho, no, de aquí nadie se mueve, aquí no va a haber ninguna guerra, aquí nadie va a atacar a nadie, es más, pónganse de rodillas y clamen por los amalecitas, ¿verdad? Así es que se llaman ellos, ¿verdad? Los amalecitas, siempre me confundo. Clamen por ellos, pidan perdón por ellos. Imaginémonos que el Señor, eso hubiera sido la orden de nuestro Señor hacia David. Y ahí hubiera quedado, ya los hombres no iban a volver a ver a sus esposas, ya los padres ya no iban a volver a ver a sus hijos. Y por lo menos en la historia hubiera quedado que David era un hombre obediente y se quedó tranquilo. Pero yo creo que por consultar, por ese dominio propio que él tuvo, el Señor dijo, ve, persíguelos, los van a alcanzar y rescaten a todos los cautivos, ¿verdad? A todos los cautivos, ¿verdad? El Señor respaldó, el Señor dijo, lo hizo bien, ahora ellos van a ir con mi bendición, van a ir con mi protección. Eso es lo importantísimo, que nuestros pensamientos se alineen al corazón de nuestro Dios, que nuestras acciones se sometan a su camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Aunque la situación nos aparezca obvia, ¿verdad? Cuál sea nuestra acción, pero primero consultar. Primero debemos de consultar. Y en los momentos de caos, en los momentos de alta tensión, si regresamos a Primera de Samuel 30, versículo 6, David estaba en una situación, es en la misma historia, ¿verdad? David se encontraba en una situación de alta tensión, de alta presión, dice aquí el versículo 6. David se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo. La gente, los hombres que andaban con él, hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Obviamente, claramente había mucha ira, había mucha angustia, había mucha ansiedad en ese momento, ¿verdad? Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Y en otra versión dice, se fortaleció en Jehová su Dios, David, y fue ahí donde ya consultó él con el Señor, ¿verdad? En momentos donde estamos desesperados, no nos olvidemos, aunque nosotros pensemos que sabemos qué es lo que hay que hacer, primero consultemos con el Señor, primero busquémoslo a Él, ¿verdad? No dejemos que la situación maneje nuestras acciones. No dejemos que la alta tensión, la alta presión, ¿verdad? Maneje qué es lo que nosotros vamos a decidir. No, calmémonos, ¿verdad? Así como yo le decía a una persona tan querida, mi sobrina, yo le decía, respira profundo, nariz, boca, respira, tranquilízate, ¿verdad? Tranquilicémonos primero y consultemos con el Señor, ¿verdad? Y Él nos va a dar la dirección. Antes de atacar, debemos de buscar. Antes de responder, debemos de buscar. Y el Señor va a ser fiel, ¿verdad? Tenemos que ir en su poder, tenemos que ir en su consejo, tenemos que ir en la sabiduría del Señor. Y así como dice en Zacarías 4:6, ¿verdad? No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Debemos de asegurarnos que estemos cubiertos de Él antes de actuar, cubiertos de Él antes de responder, cubiertos de Él antes de tomar una decisión. Debemos estar cubiertos, aunque yo sé que hay personas que son muy inteligentes en este mundo. Yo sé que hay personas que tienen mucha sabiduría, tienen un buen récord, una buena reputación de saber cómo tomar decisiones. Pero mis queridos, más a ustedes. Yo soy una persona que yo necesito dirección, yo necesito consejos todo el tiempo, ¿verdad? Pero ustedes que son un poco más inteligentes, esto es para ustedes. Aunque ustedes crean saber cuál tomar, qué decisión tomar,
consulten primero con el Señor. David sabía, David tenía el corazón y todo el deseo de ir a perseguir, pero él consultó primero. Así que esto es lo que yo declaro sobre sus vidas, el buscar constantemente, continuamente al Señor en momentos felices y en momentos de desesperación, ¿verdad? Que no sea una o la otra, que no cuando nos encuentren con nuestro récord, decir, tú solo buscabas al Señor cuando estabas en desesperación, o tú solo le dabas gracias al Señor cuando te iba todo bien, ¿verdad? No, que todo esté nivelado, que esa tabla, se puede decir, ¿verdad? De récord esté nivelado. Yo siempre buscaba de Dios. Y mi hermano, si antes no lo hacía, bendito Dios que hoy es un nuevo día de misericordia. Empecemos hoy, empecemos con hoy, buscar a Dios. Buscar a Dios no requiere estar de rodillas en ayunas por tanta cantidad de horas. No, buscar de Él, tu intención, tu corazón, eso es lo que importa. ¿Cuál es tu intención? Y si vas a actuar en esa intención. No basta solo con querer hacer, diría un siervo, ¿verdad? No basta solamente con querer hacer, ahora tengo que actuar en eso, tengo que ser obediente. No solo tengo que hablar esto, tengo que caminar esto, ¿verdad? Así que yo declaro esto sobre sus vidas, mi Dios. Gracias te damos en este día hermoso que tú nos has dado el privilegio de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, mi Dios. Padre, yo sé que tu palabra hace efecto a nuestros corazones y que va a haber cambios, mi Dios, no solamente porque así va a ser, sino porque nosotros decidimos hacer cambios en nuestras vidas porque tu palabra ha hecho un efecto en nuestro corazón. Padre, sabemos que tú no lo vas a hacer todo, aunque tú puedes hacerlo, pero tú no lo vas a hacer todo por nosotros. Nos hace falta a nosotros levantarnos, nos hace falta a nosotros cambiar nuestra rutina, nos hace falta a nosotros sustituir cosas que quizá antes nos robaba el tiempo, nos robaba la atención, Señor, por tanto tiempo, por tantas horas. Nos hace falta a nosotros sustituir tantas cosas, mi Dios, para nosotros buscarte de la forma correcta y eso es con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos y danos la fortaleza, mi Dios, para que nosotros seamos diligentes en esto, Padre Santo, sabiendo y reconociendo que no podemos hacer nada sin ti y no somos nadie sin ti, Padre Santo. Yo clamo esto por sobre la vida de cada oyente en este momento, mi Dios. Yo sé que tu palabra es viva y eficaz. Yo sé que tu palabra trae transformación a nuestras vidas, mi Dios, pero que tampoco nos olvidemos que nosotros también tenemos que actuar. Tú no nos vas a hacer actuar a nosotros, sino que nosotros tomamos esa decisión y determinación. Y yo clamo esto por nuestras vidas, mi Dios, hasta que el día que tú vengas, Padre Santo, ese día glorioso, que tú nos encuentres sin manchas, sin arrugas, Padre, porque fuimos diligentes en la búsqueda a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que el Señor les bendiga, que ustedes estén fortalecidos en el Señor y les amamos. Bendiciones a todos. Corazón hoy clama.